Capítulo 21, el desafío trataré con él yo mismo. Se escuchó una voz fuerte proveniente de la izquierda. Todos se volvieron hacia un lado para mirar a la persona que acababa de llegar. Gustav, que estaba caminando hacia adelante, escuchó la voz y sintió que sonaba familiar. Se detuvo y se dio la vuelta para mirar a los estudiantes espectadores que se mudan para que un estudiante masculino pase por su medio. Gustav reconoció la cara del hombre voluminoso de piel marrón que se acercaba. Él era un gran... Oh, Dios mío, ¿no es ese Paul Miguel? Es él. Pero no veo a Ben y Un-ho en ningún lado. Algunos de los estudiantes exclamaron cuando Paul caminó hacia Gustav. Oh, ¿eres tú? No tengo tiempo que perder con alguien que ya he derrotado, declaró Gustav y se dio la vuelta para seguir caminando. Bastardo, ¿a dónde crees que vas? Me aseguraré de aplastarte aquí y recuperar mi orgullo. Paul exclamó con una mirada de ira mientras aumentaba su velocidad de caminata. Tal vez deberías llamar a los dos restantes para que se unan a ti antes de acercarte a mí. Gustav dijo que seguía caminando. Esta vez no será como la última, basura. No importa qué medicamentos use, seguirá siendo para su pérdida, esta vez lo enviaré al hospital. Paul declaró ferozmente. Gustav se dio la vuelta en este punto para mirar a Paul. Esta confianza se debe a que, Gustav examinó a Paul de pies a cabeza mientras hablaba. Esta vez le mostraré a toda la escuela que la basura solo puede permanecer como basura. Paul agregó mientras de repente se lanzaba hacia Gustav. El estallido explosivo de velocidad conmocionó mucho a Gustav porque Paul no fue tan rápido como esto en su batalla anterior. Gustav reaccionó rápidamente desviándose hacia la derecha para esquivar a Paul. Paul casi se puso en contacto con él debido a la brusquedad, pero fue capaz de esquivarlo. Parece que logró canalizar su línea de sangre a través del cuarto punto, eso significa que ahora es un Zulu clasificado de sangre mixta, Gustav analizó con un aspecto ligeramente sorprendido. De aquí provenía la confianza de Paul. Él, Un-ho y Ben Rao se mantuvieron alejados de la escuela desde que ocurrió el incidente de la cafetería. Teidreade coming to school since Gustav made their reputation go down the drain. They couldn't bear to imagine the kind of embarrassing ordeal they have to go through with students pointing at them and laughing while also making fun of them behind their backs. The trio have been diligently training and trying to channel their energy past the 4 points so they could come back and reload team. When a mexed blood finally managed to become a Zulu ranked, the strength of the side mexed blood along with their abilities will increase. The three of them believed when they got to this rank, they would have the strength to defeat not Gustav even if he was using enhancement drugs. Paul was the first to achieve this which was why he was in school today. No te ejecutes, bastardo. Lucha. Paul dijo mientras se precipitaba hacia Gustav una vez más. Gustav logró desviarse hacia un lado una vez más esquivando a Paul unos centímetros. Sus velocidades eran casi las mismas. La velocidad normal de Gustav fue solo más alta que la de Paul por un nivel superior. Por mucho que me encantaría intentarlo, no puedo pelear hasta después de mi castigo, así que debes dejar de avergonzarte antes de terminar como estos monos. Gustav ni siquiera necesitaba señalar antes de que todos entendieran a quién se refería. Los rostros de los 7 que intentaron atacarlo antes ardían de vergüenza y angustia. Bastardo, solo quieres escaparte de la paliza. No te dejaré. Paul declaró y se desvaneció una vez más. No es que puedas atraparme de todos modos, se desvió Gustav hacia un lado. Todavía no he activado mi línea de sangre. Cuando lo haga lo lamentarás. Paul declaró. Y todavía no he activado mi guión. Cuando lo haga, nunca podrás tocarme, Gustav dijo internamente, pero luego recordó algo. La última vez que hubo una búsqueda oculta cuando me peleé con esos 3, ¿y si el sistema ha emitido otro? Gustav reflexionó mientras recordaba el último encuentro. Espere. Paul de repente escuchó a Gustav hablar después de pausar sus pasos. Paul no sabía por qué, pero decidió esperar tal como Gustav había exigido. ¿Quieres redimirte? Entonces lucharé contigo pero no aquí, decidió Gustav comprometerse. Luchemos fuera de las instalaciones de la escuela después de que termine mi trabajo por hoy, propuso Gustav. ¿Eh? ¿Por qué querría pelear contigo afuera? Quiero aplastarte justo enfrente de todos. Paul tuvo una mirada de fuerte desacuerdo mientras hablaba con odio. Es obvio que solo quieres vencerme ahora porque no puedo contraatacar.
Es así como recuperarás tu dignidad. Al golpear a una persona que no puede defenderse. Gustav enfatizó con una mirada de decepción. Paul quería replicar cuando escuchó las voces de los estudiantes que los rodeaban hablando. Ni siquiera quiere pelear en los términos adecuados. ¿Ahora quiere pelear contra la basura cuando la basura no podrá defenderse debido al castigo escolar? Los estudiantes le dieron miradas decepcionadas mientras murmuraban entre ellos. Paul tenía una mirada avergonzada cuando escuchó sus declaraciones. Gustav decidió jugar de esta manera para poder profundizar en las mentes de todos de que si luchaban aquí no se defendería, lo que significaría una victoria fácil para Paul. La victoria de Paul sería vergonzosa, ya que sería aclamada por ganar sin que Gustav peleara. Normalmente a Paul no le importaría, pero estaba tratando de recuperar su dignidad y esta no sería la mejor manera de hacerlo. Bien, podemos luchar fuera de las instalaciones de la escuela. Nuestra batalla será grabada y cargada en la red para que todos la vean, pero ¿cómo puedo estar seguro de que aparecerás? Por lo que sé, podrías cambiar de sentido y correr después de que hayas terminado con tu trabajo por hoy. Paul estuvo de acuerdo, pero no confiaba en que Gustav apareciera. Apareceré. Gustav dijo con confianza. Incluso si no lo hago, puedes volver mañana para golpearme dentro de las instalaciones de la escuela, agregó Gustav. Paul entrecerró los ojos mientras miraba a Gustav con recelo. Construcciones del grupo Bolin en el sitio 7. Paul habló mientras se daba la vuelta para alejarse. Encuéntrame en el último piso a las 6 de la tarde. Paul agregó. Paul decidió comprometerse porque si Gustav decidió no presentarse después de que terminara su trabajo, no tendría excusas para dar al día siguiente si Paul decidiera venir a molestarlo nuevamente. Si Gustav decidiera dar la misma excusa después de no presentarse, Paul podría decidir no escucharlo y simplemente golpearlo independientemente de si se defendió o no. Gustav miró a Paul que caminaba en la dirección opuesta. Espero que los tres estén allí juntos, ¿me facilitará impulsar mis planes? Después de que estos pensamientos terminaron de jugar en la mente de Gustav, se dio la vuelta para comenzar a dirigirse hacia su destino inicial. La multitud se dispersó con los conversadores mientras discutían cómo iba a ser la pelea. Muchos de ellos especularon que Gustav usaría cualquier droga que hubiera usado antes para luchar, pero cuando recordaron la mirada confiada en la cara de Paul, supusieron que tenía algo en la cara mangas. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 22, sitio de construcción del grupo Bolin 7. Gustav había abandonado la escena hace varios minutos, obtuvo el equipo de limpieza de la sala de limpieza y actualmente se dirigía hacia una de las instalaciones deportivas para sangre mixta. Hoy tenía que limpiar unos 7 lugares diferentes antes de terminar el día. También quería devolver los libros de historia que prestó el otro día a nombre de la señorita Aimee para verificar si eran otros volúmenes. Calculó que sería tarde en la noche antes de que terminara con las actividades del día. Gustav no usó el guión ya que los estudiantes todavía estaban por todas partes. Dash había aumentado tanto en poder ahora que si se lo veía usándolo, pensarían que había despertado otra línea de sangre, por lo que decidió mantenerla baja por ahora. Su velocidad normal fue lo suficientemente rápida como para causar pequeñas ráfagas de viento a su alrededor. Incluso con el gran equipo de limpieza en la mano, seguía corriendo. 2 horas después, Gustav había limpiado 6 de 7 lugares y actualmente se dirigía hacia el 7º. Tenía la piel de gallina mientras pensaba en el edificio al que se dirigía actualmente. Maestros Bloque C. Este era el mismo lugar que limpió el otro día y también el mismo lugar donde se encontraba la oficina de la señorita Aimee. Espero que no se entere de los libros, este fue el tren de pensamientos de Gustav cuando llegó frente al familiar edificio de 2 pisos de color crema. Entró de inmediato para comenzar su trabajo. A propósito, eligió esto como el último lugar para visitar con la esperanza de no entrar en contacto con la señorita Aimee. Quería evitarla por completo. Gustav comenzó desde abajo como siempre. Visitar la oficina de cada maestro uno tras otro y realizar el deber de limpieza. Gustav solo tardó otros 30 minutos en terminar de limpiar todas las oficinas dentro del edificio, excepto la de la señorita Aimee. Actualmente estaba en el corredor que conducía a su oficina. Acababa de terminar de limpiar la oficina de la maestra que estaba al lado de la suya. Giró a la izquierda para mirar en la posición de la puerta de la oficina de la señorita Aimee durante unos segundos antes de darse la vuelta para irse.
Probablemente se haya ido a casa, pero en caso de que esté cerca, tengo que abandonar esta vecindad lo más rápido posible. Gustav tuvo estos pensamientos mientras aceleraba su ritmo y dejaba el edificio a través de las escaleras a las que ya estaba acostumbrado. Al salir del edificio, Gustav comenzó a correr hacia la sala de limpiadores para dejar caer el equipo de limpieza. Lo que no sabía era dentro del edificio del maestro en el bloque C, un par de hermosos ojos con pupilas de color azul miraban su figura que salía de las persianas colocadas en la pared. Varios minutos después, Gustav había dejado caer el equipo y estaba listo para partir. Atravesó los terrenos de la escuela con su velocidad regular en dirección a la entrada principal de la escuela. Ya es hora de que finalmente lo intente. Este era el tren de pensamientos de Gustav cuando partió de las instalaciones de la escuela. Ya eran las 6 de la tarde a esta hora. Se suponía que el edificio que Gustav y Paul debían conocer estaba ubicado a unas 7 millas al sureste de la escuela en el mapa de la ciudad. Gustav solo tuvo que entrar en un círculo de teletransportación y viajar unos 5 minutos más a pie antes de llegar allí. Estaba entre un área de clase ejecutiva y un área residencial en la ciudad. Lo que apareció en la línea de visión de Gustav cuando llegó allí eran edificios altos y cortos. El lugar que habían elegido para su batalla era un sitio de construcción que había sido abandonado por un tiempo. Los edificios dentro de las instalaciones estaban incompletos. No habían sido construidos en acabado. Había pequeñas cercas eléctricas que formaban líneas azules que barricaban todo el entorno. Estas líneas azules tenían aproximadamente 7 pies de altura. Si una persona se pusiera en contacto con ella, sería electrocutada y paralizada durante aproximadamente 3 horas. Además, los policías serían alertados, lo que significa que la persona sería atrapada. Gustav caminó hacia la parte posterior del sitio de construcción. Quería entrar desde ese lado para no ser visto. Gustav miró fijamente su entorno buscando adecuadamente a las personas dentro del área. Afortunadamente para Gustav, esta área estaba escasamente poblada. Después de unos segundos más, se puso en cuclillas un poco antes de saltar. ¡Tuom! Saltó más de 10 pies en el cruce aéreo sobre las cercas de las líneas azules. ¡Plom! Aterrizó dentro de las instalaciones de construcción y comenzó a caminar hacia el edificio incompleto más cercano. Había alrededor de 5 edificios altos incompletos ubicados uno cerca del otro. El edificio en el medio era el más alto, por lo que parecía tener alrededor de 100 pisos de altura y era tan ancho como una calle entera. Solo Dios sabe lo que estaban tratando de construir, pero era bastante grande. Se podían ver materiales de construcción dentro de las instalaciones con algunas máquinas desconocidas repartidas por todo el lugar. La mayoría de ellos tenían miradas humanoides. Mientras Gustav caminaba hacia el edificio en el medio, pudo ver una silueta parada en la distancia muy cerca del edificio incompleto en el medio. En una inspección más cercana, en realidad eran 3 siluetas. Gustav podía ver, Unjo, Paul Miguel y Ben Rao de pie uno al lado del otro. Como de costumbre, Unjo estaba parado en el medio con su actitud arrogante habitual. Vio a Gustav acercándose y lo miró con odio. Parece que goza de buena salud, entonces la razón por la que estuvo fuera de la escuela todo este tiempo fue por humillación. Gustav se dio cuenta de esto. Ahora entendía que estos 3 eran un grupo de hipócritas. Lo habían estado humillando toda su vida, pero tenían miedo de ser humillados. Hizo una promesa en su corazón de darles legítimamente castigos hoy. La última vez estaba siendo indulgente, pero esta vez, entendió que este tipo de personas nunca aprendieron su lección. Tengo que tener cuidado, ¿no hay nadie cerca, que sepa lo que han planeado? Gustav tenía una mirada decidida cuando llegó antes que ellos. ¿Lo estamos haciendo aquí?, preguntó con un tono genial. Odio el tono de confianza que este bastardo usa cuando habla. Unjo miró a Gustav con una mirada llena de odio. No, nos dirigimos a la cima. Paul declaró que se dio la vuelta y señaló el edificio detrás. Muy bien, miró Gustav al edificio y estuvo de acuerdo. Él ya sabía que este sería el caso ya que Paul mencionó el último piso antes en la escuela. Gustav no esperó a que entraran antes que él. Primero entró en el edificio. Esto no fue porque fuera estúpido ni nada, por el contrario, inmediatamente entró en el tablero activado.
Los tres entraron en el edificio incompleto y no lo vieron. Al principio pensaron que había girado las colas y corrieron hasta que escucharon fuertes golpes provenientes de las escaleras que conducían. Los tres ni siquiera tenían planes de escalar. Simplemente fueron a la parada del ascensor y usaron el ascensor para viajar al último piso. Aunque el edificio estaba incompleto, todavía tenía escaleras y un ascensor. Gustav se movió con velocidad al último piso mientras buscaba irregularidades en el camino. Esta fue la razón por la que ingresó antes que ellos. Quería usar el guión para revisar el medio ambiente en caso de peligro. Inmediatamente el guión terminó, Gustav llegó al último piso. El piso superior era vasto. Estaba cuidadosamente embaldosado, excepto por los pequeños escombros que se podían ver en varias partes. También había algunas máquinas en varias posiciones y materiales de construcción. Unos momentos después de la llegada de Gustav, los tres también llegaron. Vinieron caminando hacia él con un dispositivo circular flotando en el aire. Gustav reconoció que este dispositivo era una grabadora. Tu vergüenza se grabará aquí y recuperaremos nuestra reputación después de publicar el vídeo de nosotros derrotándote en la red. Un-jo gritó con una mirada loca mientras señalaba a Gustav. Gustav lo miró con una mirada indiferente. ¿Podemos hacer esto? No quiero perder el tiempo hablando con la basura que llama basura a los demás, replicó Gustav. Bastardo, ¿cómo me llamaste? Un-jo quería avanzar cuando Paul y Ben lo retuvieron de ambos lados. El joven maestro recuerda que usa drogas de mejora, deja que Paul lo cuide, dijo Ben desde el lado izquierdo mientras Paul asintió ligeramente de acuerdo. Oh, ¿por qué lo detuviste? Tal vez el último grito no fue suficiente para él. Un-jo debe ser un masoquista ya que parece que le gusta el dolor. Tal vez después de tomarle más dinero le romperé más huesos. Gustav replicó vulgarmente. Su aspecto ahora no era uno de un erudito al que le gustaba leer libros, sino que era una travesura. La frente de Un-jo se retorció repetidamente de ira mientras escuchaba las palabras de Gustav. Bastardo, te mataré. Un-jo gritó y se lanzó hacia adelante mientras se sacaba de las dos manos. Gustav sonrió en respuesta mientras veía a Un-jo correr hacia él mientras su brazo emitía un resplandor fluorescente. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 23, pastillas para mejorar la línea de sangre. Paul y Ben habían ensanchado los ojos ya que no esperaban que Un-jo escapara repentinamente de sus manos y corriera hacia Gustav. Estás muerto. Un-jo gritó mientras arqueaba su brazo derecho hacia atrás. La luz se reunió a su alrededor formando una pequeña cuchilla sobre las yemas de los dedos. Rápidamente apuñaló las yemas de los dedos hacia adelante, hacia el cuello de Gustav al llegar a su frente. A diferencia de antes, donde he estado esquivando y retrocediendo, esta vez seré yo quien obtenga el primer golpe. Cuando Gustav llegó a esta conclusión, levantó la mano con velocidad y la giró hacia el entrante Un-jo. Un-jo solo vio un movimiento borroso de la mano y antes de que pudiera apuñalar por completo la palma de Gustav había aparecido frente a su rostro. Su mejilla izquierda para ser precisos. Antes de que pudiera reaccionar, se hizo contacto. ¡Ka! Sonó el sonido nítido de la palma colisionando con la carne. Un-jo sintió una fuerza equivalente a un vehículo en movimiento que se estrelló contra su mejilla derecha enviándolo a varios pies sobre el aire mientras vomitaba sangre y dientes. Un-jo giró en espiral 2 veces en el aire antes de caer al suelo a unos 4 metros de la ubicación de Gustav. Joven maestro. Tanto Paul como Ben gritaron al mismo tiempo que corrieron hacia Un-jo, que estaba tirado en el suelo como una rata muerta. El lado izquierdo de su rostro estaba hinchado y magullado. Ben y Paul se inclinaron para ayudarlo a ayudar antes de ponerse una pequeña píldora redonda de naranja en la boca. Un-jo, a quien le extirparon varios dientes y su rostro hinchado, comenzó a sanarse. El lado izquierdo hinchado de su rostro y ojos lentamente volvió a la normalidad con sus dientes. Gustav miró su mano derecha que acababa de terminar de usar. Eso se sintió bastante emocionante. A Gustav le gustó la forma en que se sentía cuando su mano se conectaba con la cara de Un-jo. Especialmente la forma en que sus mejillas ondulaban como olas. Era una sensación que Gustav no podía tener suficiente y deseaba secretamente que Un-jo volviera a correr estúpidamente hacia él. Bastardo, ¿cómo te atreves a golpearme en la cara? Cuando Un finalmente se curó por completo, estas fueron las palabras que salieron de su boca.
Hay más de dónde vino eso. No me importa alimentarte con lo que me alimentas todos estos años, declaró Gustav con una mirada de confianza mientras sonreía al rostro enojado de Unjo. Joven maestro, déjamelo a mí. Después de que termine con él, estará de rodillas rogando mientras recibe tu juicio. Paul resopló mientras se desvanecía. Gustav ya entendía la situación y sabía que solo Paul podría ir en contra de ella, que era un de sangre mixta clasificado en Zulu. Cuando Paul se desvaneció, la parte superior de su cuerpo se transformó en la de un toro grande. Sus brazos se volvieron extra gruesos a medida que aumentaba a unos 7 pies de altura. Sus ojos brillaban carmesí junto con su puño. En comparación con su transformación en la cafetería, Paul parecía más feroz esta vez. GRRHHH. Creció en voz profunda mientras golpeaba la cabeza de Gustav. El aumento de fuerza y poder fue muy evidente. Gustav reaccionó lanzando también su puño hacia Paul. Su razón para enfrentarse de frente a Paul de esta manera fue medir su fuerza con la de una sangre mixta clasificada en Zulu. ¡Pou! Los dos puños chocaron con intensidad y ambos fueron empujados hacia atrás. Paul retrocedió 6 pies mientras Gustav retrocedía unos 3 pies. Desde el primer choque, la persona más fuerte ya era evidente. Paul no perdió el tiempo antes de correr furiosamente hacia Gustav nuevamente con otro puño extendido. Sus velocidades ahora estaban en el mismo nivel, pero Gustav todavía era un poco más fuerte que él a pesar de que la línea de sangre de Paul era del tipo de potencia. Pou. 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 Los sonidos de los enfrentamientos sonaron en el aire cuando Gustav y Paul lo atacaron violentamente. Gustav se puso en cuclillas un poco esquivando el golpe del brazo derecho de Paul antes de lanzar el suyo hacia arriba en un intento por aterrizar con éxito un uppercut. Paul reaccionó a tiempo empujando rápidamente su mano izquierda hacia abajo para bloquear el golpe de Gustav, pero aún así fue empujado hacia atrás un poco mientras su palma bestial temblaba por la fuerza detrás del golpe. Antes de que Gustav pudiera retractarse de su brazo, Paul giró su pierna izquierda hacia el área de costillas izquierda de Gustav. Inmediatamente, la pierna se balanceó, Gustav ya la sintió y reaccionó saltando 2 metros en el aire mientras hacía un vuelco. La pierna lo extrañó después de que saltó hacia atrás. Ambos se cerraron el uno al otro nuevamente corriendo hacia adelante. Pou. 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 Se enfrentaron nuevamente moviéndose repetidamente de un lugar a otro a través de la azotea del edificio incompleto. Pero a medida que avanzaba la pelea, era obvio que Paul estaba en el lado perdedor, lo que lo sorprendió mucho junto con Unjo y Ben. ¿Cómo podría ser más fuerte que Paul? Paul ahora es un Zulu clasificado de sangre mixta, por amor de Dios. Ambos tenían estos pensamientos cuando presenciaron la pelea. No querían creerlo, pero ahora estaban empezando a darse cuenta de que podrían haber pisado una mina terrestre porque ninguna droga de encanto pudo fortalecer una sangre mixta de rango 0 que una sangre mixta clasificada en Zulu. Especialmente si se suponía que esa sangre mixta tenía una línea de sangre inferior al grado F. Imposible. Imposible. Unjo observó con una mirada de locura cómo Paul fue empujado hacia atrás una y otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se volvió más poderosa esta basura que yo? ¿Cómo? ¿De dónde obtiene esta fuerza? Unjo estaba casi loco mientras divagaba internamente con incredulidad escrita en toda su cara. Pou. Gustav finalmente consiguió un golpe sólido en el área de costillas izquierda de Paul. Rich. Sonaron los sonidos de craqueo, la fuerza empujó a Paul varios pies hacia atrás. Gustav, que ya había obtenido la ventaja sobre él, no cedió y se lanzó hacia adelante nuevamente blandiendo su puño. Pou. 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 El último puño cayó sobre su abdomen catapultándolo hacia atrás nuevamente. Bleu. Paul sostuvo su abdomen mientras vomitaba pequeñas gotas de sangre. Había usado la fuerza del último puño de Gustav para empujarse hacia atrás, dejando un espacio de unos 20 pies entre él y Gustav. De esta manera, podría reaccionar a tiempo si Gustav quisiera salir corriendo nuevamente. Su pecho se agitaba hacia arriba y hacia abajo mientras miraba a Gustav como si estuviera mirando a un monstruo. Gustav todavía respiraba constantemente, lo que brillaba que no estaba agotado en lo más mínimo.
Estiró su brazo derecho e hizo un movimiento ondulante. Ven ahora, no me digas que tienes los pies fríos, ¿tienes miedo de esta basura ahora? Gustav cuestionó con una leve sonrisa. Paul, úsalo ahora. Unjo de repente gritó. Gustav no entendió a qué se dirigían hasta que vio aparecer una píldora azul redondeada en la mano de Paul. Lanzamiento. Paul rápidamente se arrojó la píldora a la boca y se la tragó. Gustav se sintió cauteloso al ver la acción de Paul. Como le dijeron sus instintos, eso no era una píldora curativa. Tal como él pensó que realmente no era una píldora curativa. Grrhhh. Paul gruñó de dolor cuando su piel se puso al rojo vivo. Los colmillos que sobresalían de ambos lados de su boca se hicieron más largos a medida que crecía más alto en tamaño. Esa debería ser una de las píldoras de mejora que han estado mencionando. Gustav podría sentir el aumento de poder que la transformación de Paul le estaba trayendo. Ahora este será realmente tu fin. Mátalo, Paul. Asegúrate de que no sobreviva. Unjo gritó con una mirada de locura. Grrhhh. Paul gruñó mientras miraba la cara de Gustav con sus ojos carmesí. Acercar. Paul salió corriendo con velocidad mientras balanceaba su brazo izquierdo hacia Gustav. Gustav, que ya había sentido el ataque antes de que Paul cerrara, se movió rápidamente hacia la izquierda mientras su cuerpo se inclinaba para esquivar el ataque. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 24, Crisis de la muerte. Debido a que se movió al mismo tiempo que Paul le balanceó la mano, pudo esquivarla hasta el pelo. Pero antes de que Gustav pudiera devolver completamente su cuerpo a una posición normal, Paul ya había levantado la rodilla con fuerza. La rodilla derecha de Paul se dirigía actualmente hacia el estómago de Gustav y no había forma de que pudiera esquivarlo a tiempo, por lo que Gustav rápidamente colocó ambos brazos frente a sí mismo para bloquear el rodilla. Explosión. La rodilla se estrelló contra Gustav con una fuerza explosiva arrojándolo al aire en un movimiento hacia atrás. Grieta. Las muñecas de Gustav se habían roto los huesos del impacto mientras volaba hacia atrás con una ligera mirada de dolor. La regeneración se ha activado. Mientras viajaba en un arco al otro lado del aire, apareció una notificación en su línea de visión. Paul ya se había precipitado nuevamente hacia Gustav, ya que todavía lo enviaban volando por el aire. Su puño se dirigió hacia el estómago de Gustav mientras descendía. Gustav, que todavía estaba en el aire, vio el puño que se acercaba a su estómago y sin forma de contrarrestarlo, finalmente activó el guión. Activa el guión. Dijo internamente. El puño que se acercaba de repente se desaceleró un poco. Gustav extendió sus manos hacia el puño y se levantó hacia arriba usándolo. Usando eso para saltar hacia adelante, estaba cerca de chocar con la parte superior del cuerpo de Paul. De repente levantó la rodilla con fuerza. Blam. La rodilla de Gustav se estrelló contra la mandíbula de Paul deteniendo su movimiento inicial. Paul quedó atónito por el repentino golpe mientras miraba hacia adelante, solo para ver que Gustav había desaparecido. Se dio la vuelta con una mirada atónita solo para recibir otro golpe. Blam. Gustav lanzó un golpe a la cara de Paul. El golpe no fue tan efectivo como antes debido al aumento de fuerza de Paul, pero aún era fuerte. Blam. 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 La velocidad de Gustav fue demasiado rápida para que Paul la siguiera, por lo que siguió siendo golpeado repetidamente. Para cuando arrojara el puño, Gustav se habría precipitado hacia su espalda. Esto sucedió hasta que se agotó el tiempo del tablero y Gustav volvió a la normalidad. La narrativa cambió nuevamente cuando Gustav se convirtió en el extremo receptor sin la velocidad del guión. Gustav siguió evadiendo y recibiendo golpes mientras pensaba en formas de tratar con Paul. Solo puedo usar el guión una vez más. Gustav estaba pensando en cómo hacer que el tablero sea efectivo porque en su nivel de fuerza actual no podría hacer que Paul se desmayara dentro de esos 10 segundos de golpearlo repetidamente. ¡Pou! Gustav recibió otro golpe enviándolo cayendo hacia el borde de la azotea. Casi se cae de la cima del edificio de 100 pisos. Miró al fondo con una mirada de miedo al recordar la montaña. Rápidamente volvió a sus sentidos recordando que todavía estaba teniendo una pelea, pero mientras miraba hacia atrás, Paul ya había llegado frente a él. Agarrar.
Paul lo agarró por el cuello y lo levantó. Gustav comenzó a golpear y golpear en vano. Paul avanzó mientras agarraba el cuello de Gustav. Gustav ahora estaba colgado del cuello y también colgando del borde de la azotea. Aquí es donde terminará tu vida, declaró Paul mientras avanzaba ligeramente nuevamente. Gustav miró hacia abajo con una mirada visible de miedo en su rostro. Actualmente estaba pensando en una solución lo más rápido que podía. Todavía se aferró a la mano de Paul con ambas manos mientras intentaba liberarse. Paul arqueó la mano izquierda mientras apretaba el puño. Adiós, pronunció. Justo cuando estaba a punto de lanzar su puño hacia adelante, Gustav murmuró algo. Agregue 5 puntos a la fuerza. Paul, que no escuchó lo que dijo, claramente detuvo su puño y preguntó: ¿qué dijiste? ¿Tu última oración? Más se han agregado 5 puntos a la fuerza. Gustav de repente sintió una oleada de energía corriendo por sus venas inmediatamente después de que apareciera la notificación. Si pudiera ver sus bíceps, sería capaz de presenciar el cambio físico que sufrió en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ya debes haber terminado de rezar tus oraciones, adiós. Justo cuando Paul balanceó su puño, Gustav habló en su mente activa el guión. Desmayarse. El puño viajó hacia él en cámara lenta nuevamente. Gustav se aferró a la mano de Paul fuertemente y le hizo soltar el agarre. Todavía usando esa misma mano, Gustav giró hacia adelante como un mono y aterrizó varios pies al frente, en la parte superior del techo. El puño de Paul se desvaneció en el aire sin hacer contacto con la carne como esperaba. Se dio cuenta de que Gustav había desaparecido de su frente nuevamente. Solo quedan 8 segundos, así que tengo que hacer que cuente. Las palabras de Gustav solo permanecieron en el aire. Cuando Paul lo escuchó, un golpe ya se dirigía hacia su mandíbula. Explosión. Esta vez, el sonido fue mucho más fuerte que antes, ya que las baldosas debajo de los pies de Gustav se agrietaron debido a la inmensa fuerza generada de regreso a su cuerpo después de que su puño chocó con la mandíbula de Paul. Paul no había esperado que fuera tan poderoso, por lo que la fuerza no solo lo sorprendió sino que también lo abrumó. Paul fue catapultado hacia atrás con sangre y dientes saliendo de su boca. Cuando volvió a sus sentidos, notó que la azotea ya no estaba en su línea de visión, en cambio, podía ver la parte superior de un edificio alto e incompleto que gradualmente se alejaba cada vez más de él a medida que una brisa intensa soplaba a través de su cuerpo. ¿Eh? ¿Me estoy cayendo? Estas fueron las últimas palabras que pronunció antes de que su gran cuerpo golpeara contra el suelo frío y duro. Plop. El pecho de Gustav estaba agitado hacia arriba y hacia abajo mientras miraba su puño derecho. ¿Acabo de matar a una persona? Gustav caminó hacia el borde de la azotea y miró el cuerpo humano en el suelo cubierto de un charco de sangre. Un-jo y Ben miraron a Gustav por detrás. Monstruo. Eres un monstruo. Has matado a Paul. Los dos se expresaron con una mirada asustada. Al principio, Gustav estaba muy asustado ya que el concepto de matar a un ser vivo era muy nuevo para él. Quería decir que fue un accidente y realmente lo fue, pero luego recordó que esta misma persona estaba tratando de matarlo hace un tiempo. Se dio la vuelta y los miró a los dos con una mirada oscura y diabólica. Nadie sabe lo que ha sucedido aquí, excepto ustedes dos y ese dispositivo de grabación que destruiré ahora. Gustav habló mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Los dos se estremecieron y Un-jo sacó rápidamente su dispositivo e intentó llamar a un número. Swoosh. Gustav apareció de repente frente a él y pateó el dispositivo rectangular lejos de su mano. Choque. El dispositivo se estrelló contra el suelo y se rompió en fragmentos. Ahora ustedes dos, en realidad ustedes tres, pero el otro está muerto ahora, así que, ambos me han hecho sufrir, me han hecho desear la muerte, me hacen odiar mi existencia. No sería justo para mí devolver el favor. Gustav parecía que había perdido la cabeza absolutamente en este momento cuando los agarró a ambos antes de que pudieran correr. No. Quillar. Gritos de dolor envolvieron el lugar cuando sonaban como bofetadas y golpes. Unos 10 minutos después, cuando los cielos comenzaban a oscurecer, Gustav se paró frente al cuerpo de Paul que tenía la cabeza rota. Paul habría sobrevivido si no hubiera sido que se transformó nuevamente en su forma humana antes de hacer contacto con el suelo.
Gustav se puso en cuclillas y puso las manos sobre el cuerpo de Paul para levantarlo cuando aparecieron varias notificaciones en su línea de visión. Se ha cumplido el requisito para la adquisición de Bloodline. Análisis de la compatibilidad del huésped con transformación de la bestia a línea de sangre 0%/100%, análisis completo, 87%/100%. La compatibilidad de host con línea de sangre de transformación de bestias es del 87%. ¿El anfitrión desea robar esta línea de sangre? Sí/no. Los ojos de Gustav se abrieron al mirar las notificaciones familiares. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 25, Bloodline adquirido. ¿El anfitrión desea robar esta línea de sangre? Sí/no. Los ojos de Gustav se abrieron al mirar las notificaciones familiares. ¿Es por su sangre? Gustav se preguntó mientras miraba el cuerpo empapado de sangre de Paul. Rápidamente no estuvo de acuerdo con sus pensamientos porque cuando estaba luchando con Paul la otra vez, ya había hecho contacto con la sangre de Paul, pero la notificación del sistema no apareció. Debo aprovechar esta oportunidad para determinar cuál es el requisito para la adquisición de Bloodline. Dejó caer el cuerpo de Paul y se puso en cuclillas mientras lo inspeccionaba. ¿Qué es eso? Notó algo en el área del cuello de Paul. ¿Qué pasa con ese color? Se ve carmesí, pero ¿por qué brilla? Gustav notó que la sangre que rezumaba del cuello de Paul era diferente de la sangre normal. Era carmesí brillante. El brillo no era muy brillante, pero era visible, hacía que la sangre pareciera mermelada. Grueso pero brillante y exudando lentamente. Nunca he visto este tipo de sangre, ¿podría ser por eso? Gustav no perdió el tiempo antes de tocar esa parte del cadáver de Paul nuevamente. Se ha cumplido el requisito para la adquisición de Bloodline. Análisis de la compatibilidad del huésped con transformación de la bestia a línea de sangre 0%/100%, análisis completo, 87%/100%. La compatibilidad de host con línea de sangre de transformación de bestias es del 87%. ¿El anfitrión desea robar esta línea de sangre? Sí/no. Las mismas notificaciones que antes aparecieron una por una en su línea de visión nuevamente. Realmente es, Gustav tenía muchos pensamientos en su cabeza en este momento después de confirmar que esto era un requisito para la adquisición de la línea de sangre. Sí, consintió Gustav en la adquisición de la línea de sangre de Paul. Aunque Gustav sintió que podría estar faltando al respeto al cadáver de esta manera, también sintió que dejar que la línea de sangre de una bestia se desperdiciara sería un desperdicio. Además, este fue un momento decisivo para él. Era la primera vez que adquiría una línea de sangre que pertenecía a otra persona. Host ha decidido adquirir esta línea de sangre. La extracción de la línea de sangre ahora comenzará. Gustav vio las mismas notificaciones que aparecieron cuando intentó por error robar la línea de sangre de la señorita Aimee. Miss Aimee, Gustav recordó que cumplía con los requisitos sin necesidad de tocar esta extraña sangre carmesí. Eso significa que esta no es la única forma de robar una línea de sangre. Gustav llegó a esta conclusión mientras observaba el proceso de extracción. Proceso de extracción de línea de sangre 2%/100%. A diferencia de la otra vez con la señorita Aimee, el porcentaje de barra estaba aumentando. No solo estaba aumentando, Gustav podía sentir y ver el proceso. Sus manos que estaban actualmente en el cuello de Paul brillaban un color rojo carmesí brillante. Se podía ver un rastro de venas carmesí visibles en el cuello de Paul, que se conectaba con su cuerpo debajo. Gustav estaba empezando a tener un sentimiento de crisis, por lo que esperaba que el proceso de extracción fuera rápido porque tenía que robar la línea de sangre de otra persona antes de irse. Esa línea de sangre será la más conveniente para limpiar este desastre, Gustav comenzó a calcular en su mente. Después de 2 minutos, una notificación volvió a sonar en su mente. Felicidades. Host ha adquirido Beast Transformation Bloodline. Búsqueda oculta completada. Gustav vio las 2 notificaciones, pero ahora no era el momento de estar emocionado o conmocionado. El sentimiento de crisis se hacía más fuerte cada segundo que pasaba aquí. Su mente constantemente le enviaba campanas de advertencia, pero no podía irse de aquí sin cubrir sus huellas. También podría prepararse para la cárcel o la muerte si dejara las cosas sin terminar aquí. Rápidamente corrió de regreso al último piso usando el tablero.
Internamente agradeció a sus estrellas que no distribuyó los puntos de atributos para completar la tarea de hoy antes, en la escuela. Si hubiera hecho eso, no habría podido escapar de la muerte. Gustav regresó al último piso donde Un-ho y Ben estaban tendidos en el suelo desmayados. Sus 4 extremidades estaban dobladas en un ángulo inimaginable. No estaban muertos solo desmayados, sino que la mirada de dolor todavía era visible en sus rostros junto con rastros de mocos y lágrimas. ¿Cómo desearía poder robar también el tuyo? Gustav echó un vistazo a Un-ho antes de avanzar hacia Ben. Tu línea de sangre debería poder ayudarme a arreglar este desastre. Gustav se puso en cuclillas cuando sus manos extendieron el cuerpo de Ben. 30 minutos después Gustav llegó a casa. Los cielos estaban oscuros cuando entró en su casa. Su mente todavía era caótica y borrosa por todo lo que sucedió hoy, pero no vio nada malo en lo que hizo. No mató a Paul a propósito, pero Paul lo habría matado a propósito si no se defendiera. Sabía que con esto había causado un gran caos porque Un-ho era hijo de un multimillonario. Después de encontrarlo, harían todo lo que estuviera a su alcance para atrapar al culpable y también tratar de arreglar lo que le hizo a Un-ho, pero él sabía que eso era imposible. Con lo que le hizo a Un-ho, estaba seguro de que nunca podrían encontrar una solución para ello. Gustav se sentó dentro de su bañera y antes de darse cuenta, se había dormido. Ya estaba agotado mental y físicamente de todos los eventos que se desarrollaron hoy. Ni siquiera recordaba revisar las misiones ocultas y las recompensas que recibió al completarlas. Bolin Group Construction Site 7. En el último piso del edificio incompleto donde la batalla tuvo lugar antes. Un grupo de hombres con trajes negros ajustados se paró frente a 2 jóvenes adolescentes tendidos en el suelo. Sí, acabamos de encontrar al joven maestro Un con uno de sus ayudantes, pero su situación es un poco difícil de describir. Uno de ellos se estaba comunicando con otra persona. El pequeño botón azul brillante estaba en su frente, lo que lo hizo posible. Su situación es inexplicable. El que tiene el botón en la cabeza en cuclillas para mirar a los adolescentes. Los 2 tenían los ojos abiertos pero parecían sin vida. Joven maestro Un. El hombre lo llamó mientras sacudía el de la izquierda. No hubo reacción ni respuesta. El hombre escuchó a la persona del otro lado decir algo que lo hizo reaccionar con una mirada sorprendida. ¿Estás en camino aquí? Un mes después. Así como así, había pasado un mes. Gustav se dirigía actualmente a la escuela en este momento. Su mente volvió a los eventos del mes pasado mientras caminaba a la escuela. Los eventos que ocurrieron en el último mes después de que Gustav robó una línea de sangre por primera vez fueron los que nunca podría olvidar. Después de todo el incidente en el edificio incompleto, Gustav fue considerado sospechoso por los investigadores incluso después de todo lo que hizo para encubrir. Fue una verdadera tormenta de mierda. Fue en todas las noticias que el último hijo del presidente Ho se había convertido en inválido. Estaba en los labios de todos los medios de comunicación. El presidente había prometido aplastar a quien fuera responsable. Según la prensa, incluso contrató a un equipo especial de sangre mixta para investigar en secreto. Las autoridades normales vinieron por Gustav mientras el equipo especial seguía el rastro de un popular criminal de sangre mixta, Ovalit, de quien se decía que usaba este estilo para tratar con sus víctimas. Los estudiantes estaban allí cuando Gustav fue desafiado por Paul. Las autoridades vincularon a Gustav con el incidente a través de eso. Le preguntaron si él apareció. Negó, por supuesto, y les dijo que no tenía las agallas para aparecer allí. Gustav fue llevado a la estación por primera vez. Por supuesto, a sus padres no les importó y lo dejaron a las autoridades. Gustav siguió explicándoles cómo su línea de sangre era de mala calidad y que no podría dañar a nadie de ellos. Esto se demostró cuando verificaron su calificación y realmente descubrieron que era un grado F. Gustav tuvo suerte de no haberle pedido a la escuela su calificación inicial de Bloodline. El incidente en la cafetería surgió. Le preguntaron a Gustav cómo pudo mostrar tanta fuerza con su llamada línea de sangre de mala calidad. Gustav tuvo que admitir que usaba medicamentos de mejora que les resultaban plausibles. Los policías habían intentado usar un dispositivo tecnológico que pudiera escanear los alrededores de una escena del crimen y mostrar los eventos que ocurrieron en las últimas 24 horas en esa escena del crimen, pero no funcionó.
Esto les hizo creer que realmente estaban tratando con un criminal profesional de sangre mixta y decidieron dejar que Gustav fuera con la última pregunta. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el incidente y quién puede dar fe de ser testigo de eso? Gustav tenía palabras pegadas en la garganta mientras le atormentaba el cerebro para que se le ocurriera una mentira buena y plausible. Su gracia salvadora fue cuando una persona en particular apareció en la estación. Estaba conmigo. Nunca olvidaría esa dulce voz femenina que era su gracia salvadora. Señorita Aimee. A Gustav le sorprendió mucho cuando la vio aparecer dentro de la habitación, lo interrogaron y también le hablaron por él. La señorita Aimee parecía tener bastante reputación. Después de que ella respondió por Gustav, él fue liberado de inmediato. Tuvo suerte de que no usaran el dispositivo de ajuste cerebral que se decía que escogía la mente de una persona. Normalmente, este dispositivo haría visible la mente de una persona, pero solo lo usaba en casos extremos. Este fue un caso extremo, pero Gustav no era un sospechoso confirmado después de todas sus investigaciones, especialmente cuando descubrieron que tenía una línea de sangre de bajo grado. Logic dijo que no podía ganar contra una sangre mixta clasificada en Zulu con una línea de sangre de grado D, por lo que el dispositivo no se usó en él. El dispositivo también era peligroso para personas menores de 20 años. Cuando Gustav salía de la estación con la señorita Aimee, se encontró con un hombre con el pelo castaño oscuro vestido con un traje de negocios azul. La forma en que el hombre lo miraba hizo que un escalofrío corriera por su columna vertebral. Hasta ahora no podía olvidar el resplandor del hombre. Parecía el tipo de persona que no valoraba la vida. La señorita Aimee interpretó el papel de guardiana y se paró frente a Gustav mientras miraba al hombre. El hombre retrocedió y se dirigió hacia la habitación de la que Gustav acababa de salir. Él y la señorita Aimee salieron juntos de la estación, pero no se intercambió una sola palabra entre ellos. Sorprendentemente, la sensación de cautela que siempre sintió alrededor de la señorita Aimee había desaparecido. Ven a mi oficina después de clases mañana. Ella pronunció estas palabras antes de irse en su creciente ciclo verde. Gustav recordó que todavía estaba cumpliendo el castigo, pero antes de que él pudiera recordarle, ella ya se había alejado con su moto. Sorprendentemente, llegó a la escuela al día siguiente y descubrió que su castigo había sido cancelado. Sus pensamientos desde entonces habían estado circulando alrededor de una pregunta. ¿Quién es la señorita Aimee? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 26, convertirse en un sangre mixta de rango Zulu. ¿Quién es la señorita Aimee? Su mente había estado circulando alrededor de esta pregunta. La señorita Aimee no solo pudo hacer que los policías lo liberaran de inmediato, sino que también hizo que el comité disciplinario cancelara su castigo. Un maestro común no podría hacer eso. Aunque se sentía un poco sospechoso sobre su trasfondo desconocido, Gustav ya no sentía cautela con ella. Después de todo, ella sabía lo que hizo ese último mes. A pesar de que su castigo había terminado, Gustav todavía se dirigía a la escuela muy temprano ya que ya se había convertido en parte de él. El jefe Danzo le dio un trabajo. Era solo a tiempo parcial, pero Gustav ganó hasta 5000 rad en el último mes. Rad era la moneda utilizada en la ciudad de Plankton. Era comparable a las libras en los viejos tiempos. Los 5000 eran lo que Gustav solía disfrazar cada vez que gastaba el robo, dinero de compensación que recibió de un jo. Todavía necesito aprender a usar adecuadamente esta línea de sangre. Gustav levantó ligeramente la palma derecha mientras caminaba a la escuela. Solo Gustav podía ver la pequeña luz sobre su palma que formaba la imagen de un átomo. Terminé convirtiéndolo en un vegetal en lugar de lo que originalmente planeé. Bueno, de todos modos todo salió bien, Gustav pensó, solo necesito ser más cuidadoso y sutil la próxima vez. Si no fuera por la intervención de la señorita Aimee, las cosas podrían haber ido al sur. Todavía tendré que seguir entrenando con él. Después de todo, hay muchas asignaturas de prueba en la escuela. Gustav llegó a la escuela cuando llegó a esta conclusión. Entró y fue directamente a la cocina de la escuela. Mientras pasaba por el pasillo a la izquierda, Gustav saludó a algunos de los cocineros aquí. Hola Gustav. Buenos días señora Carlene. Buenos días Gustav. Buenos días tía Lauren. Hola hombrecito. Buenos días señor Don.
Gustav saludó a los rostros familiares y entró en la cocina principal. Llegas tarde otra vez, mocoso. La voz del jefe Danzo fue lo primero que escuchó al entrar. Buenos días a ti también, jefe Danzo, respondió Gustav con una sonrisa. Limpia esa sonrisa de tu cara. Puedes engañar a las doncellas jóvenes, pero no a mí, HMPH. ¿Te estabas masturbando toda la noche, no? Gustav se rió a carcajadas al escuchar que sí, jefe Danzo, todavía tengo la foto de tu hermosa hija en mi habitación, respondió Gustav. Usted descarado mocoso, venga aquí, también se rió el jefe Danzo mientras tiraba a Gustav a su lado. El jefe Danzo tenía algunas recetas nuevas para enseñarle a Gustav. Continuó y explicó los detalles mientras le mostraba los ingredientes necesarios. Después de todo, se dijo y se hizo, el jefe Danzo se movió a un lado para ver a Gustav trabajar. Gustav era como una máquina con la forma en que se movía. Era tan fluido en el corte, agregando especias, lavando, hirviendo, friendo, etc. Verlo desde un lado hizo que el jefe Danzo sintiera orgullo. Si solo este muchacho se convirtiera en mi sucesor, con orgullo podría golpearme el pecho en cualquier lugar, murmuró el jefe Danzo con una ligera mirada de decepción. Le había preguntado a Gustav sobre esto antes, pero Gustav ya lo rechazó. El jefe Danzo seguía preguntando, pero la respuesta de Gustav seguía siendo la misma. Gustav nunca supo que el jefe Danzo tenía una piel tan gruesa hasta que el jefe Danzo cocinó una de las comidas más exóticas y deliciosas, especialmente para él, y volvió a preguntar después de que Gustav había terminado de derribar todo el comida. Gustav tuvo una mirada de culpa cuando rechazó nuevamente al jefe Danzo. El jefe Danzo decidió preguntarle cuáles eran sus planes para el futuro. Me gustaría unirme al MBO. Cuando el jefe Danzo escuchó esta respuesta, estaba casi desconsolado. Hijo, no quiero verter un balde frío de agua sobre tu cabeza, pero, ese sueño podría ser imposible, respondió el jefe Danzo. El jefe Danzo recordó que Gustav tenía una línea de sangre de bajo grado y no quería que siguiera enfrentando la humillación por la que siempre había estado pasando. Esta fue la segunda razón de su propuesta. Por supuesto, el primero fue por su asimilación y talento para cocinar. Con la vida de un chef, no había necesidad de temer ser discriminado, ni había nadie que lo intimidara. No tendría que familiarizarse con personas que podrían ser posibles traidores. Hijo, es bueno tener sueños, pero perseguir algún tipo de sueño podría terminar destrozándote física y mentalmente, agregó el jefe Danzo. Ser chef podría ser una vida simple, pero no es un camino traicionero lleno de engaños y discriminación. Gustav sintió que algo brotaba debajo de sus ojos al escuchar el discurso del jefe Danzo. Nunca había estado tan conmovido como en ese momento. Nadie le había hablado con tanta preocupación por su futuro. No hubo deshonestidad, ni esquemas subyacentes ni nada, solo pura preocupación por el bienestar de otra persona. Le hizo sentir algún tipo de emoción que ya había enterrado en el fondo. En el momento de la conversación, el jefe Danzo se sorprendió al ver a Gustav inclinarse repentinamente. Gracias, jefe Danzo. Hola chico, ¿qué es? Lo siento, pero he decidido seguir ese camino. Ya sea lleno de traición o discriminación. Lo superaré todo. La confianza en la voz de Gustav cuando habló mucho del sorprendido jefe Danzo porque, por lo que escuchó, se suponía que Gustav era un debilucho. Ese es su nombre verdadero allí, el jefe Danzo colocó su mano sobre el hombro de Gustav. Está bien. Su resolución es admirable, agregó el jefe Danzo. Gustav sonrió en respuesta, no desperdiciaré la oportunidad que este poder me ha brindado, la oportunidad de llegar a la cima. Simplemente no te excedas. Si sientes que se está volviendo demasiado difícil, tienes un lugar al que volver corriendo conmigo, el jefe Danzo terminó su conversación con esto. Desde entonces, el jefe Danzo no había molestado a Gustav por ser su sucesor. Había decidido apoyarlo plenamente de cualquier manera que pudiera, por lo que le dio el trabajo, independientemente de la oposición de los demás. Observó a Gustav desde un lado y murmuró: este muchacho parece estar creciendo muy rápido. Se dio cuenta de que el uniforme escolar que llevaba Gustav se apretaba alrededor de su cuerpo y también el ligero movimiento alrededor de sus brazos. Parece que bombearlo con mucha comida fue una buena idea, dijo el jefe Danzo con gusto mientras hablaba. El cuerpo de verdaderamente Gustav se había vuelto más voluminoso en los últimos 2 meses. Su altura,
que era alrededor de 4,8 antes, ahora era de aproximadamente 5,3. Su aumento en el crecimiento fue obvio. A medida que su rostro se hacía más guapo, su aspecto se hacía más frío. Su actitud lentamente se estaba volviendo como la de la señorita Aime. A mitad del día, tenían actividades extracurriculares. Se les pidió a los estudiantes en la clase 3 que se dirigieran hacia la sala de entrenamiento de sangre mixta. Normalmente Gustav no tendría acceso a la sala de entrenamiento, pero después del incidente, la señorita Aimee también encontró una manera de hacer que la escuela le otorgara acceso. Se les enseñó los conceptos básicos de cómo usar sus habilidades de línea de sangre adecuadamente en una pelea. Por supuesto, Gustav todavía mantenía las cosas a la baja, por lo que, cada vez que tenían actividades extracurriculares como esta, solo veía la actuación del maestro y registraba parte de la capacitación en su mente. Nunca se uniría a los estudiantes en ninguna forma de moderación porque estaba seguro de que no podría evitar golpearlos. Las cosas seguían siendo las mismas que antes. Gustav todavía recibió tratamiento para el resfriado de muchos estudiantes, pero ya no le molestaba. Secretamente esperaba que alguien viniera de buscar su problema para tener otra línea de sangre para robar. No quería tener que unirse a ellos para las actividades extracurriculares, pero según la señorita Aimee, podía entrenar aquí, perfeccionar sus habilidades y probar su fuerza. Había pequeñas salas personales dentro de la sala de entrenamiento donde una sangre mixta podía entrenar por separado sin ser vigilada. Parecería que la señorita Aimee le aseguró uno y lo había usado, las 2 veces que estuvo aquí por última vez. Gustav se paró frente a una gran pieza de equipo de forma cuadrada. Estaba siendo sostenido por un poste que se extendía desde arriba. La superficie de equipo era completamente negra. Uf. Gustav respiró y empujó su cuerpo hacia atrás un poco mientras arqueaba su brazo derecho hacia el límite. Su postura en este momento parecía la de una persona que aprendía artes marciales. Tenía la espalda curvada, las nalgas disparadas y las piernas bien separadas. Fu. Respiró y empujó su brazo hacia adelante con fuerza. Pou. Su puño hizo contacto con el equipo de forma cuadrada causando un fuerte sonido de llamada. Trin. 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 Los números comenzaron a aparecer en la superficie del tablero de forma cuadrada. 1000. 1500. 2500. 3500. 4000. 5000. 6000. Los números se detuvieron después de llegar a 6200. Gustav se puso de pie y lo miró. El poder de mi golpe es equivalente a 6200 libras ahora, sostuvo Gustav la barbilla mientras contemplaba, eso es un aumento de 500 en la última semana, pero si tuviera que usar la línea de sangre de transformación de bestias junto con mi fuerza normal, debería disparar más alto que esto. Gustav quería probar esto cuando recordaba algo. Ah, la señorita Aimee me matará si no me convierto en una sangre mixta de sangre Zulu hoy. Al recordar esto, se sentó en el suelo liso. Tengo que canalizar mi línea de sangre a través del cuarto punto hoy, dijo y procedió a cerrar los ojos. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 27, energía drenada. Tengo que canalizar mi línea de sangre a través del cuarto punto hoy, dijo y procedió a cerrar los ojos. Gustav había aprendido mucho sobre la canalización de la línea de sangre en los últimos 2 meses. Para seguir aumentando en las filas de la línea de sangre, es necesaria la meditación. Meditación donde tendría que canalizar su línea de sangre repetidamente durante horas para que pudiera seguir multiplicándose y aumentando en cantidad y calidad. El entrenamiento también fue necesario y el uso repetido de tus habilidades de línea de sangre. Gustav se concentró y dejó que su mente alcanzara las partes más profundas de su cuerpo en su interior. Pudo sentir dónde están las 3 líneas de sangre en su cuerpo, pero solo después de canalizar su línea de sangre original a través del cuarto punto hoy. Después de unos minutos, se escuchó el sonido del agua burbujeante dentro de la pequeña habitación. Puru. 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 Si una persona normal entrara aquí, pensaría que una persona estaba hirviendo agua. Solo una sangre mixta entendería lo que significaba ese sonido. El sonido provenía del cuerpo de Gustav. Unos momentos después, los sonidos se detuvieron y Gustav abrió los ojos.
Eso fue sorprendentemente fácil, sostuvo Gustav la barbilla mientras hablaba en voz alta. Había canalizado con éxito su línea de sangre a través del cuarto punto. Pensó que tomaría al menos unas pocas horas, pero para su sorpresa, le tomó solo 10 minutos. Tal vez sea porque está saturado, pero no le he estado prestando atención, dijo Gustav mientras se ponía de pie. En este momento podía percibir el aumento de fuerza dentro de su cuerpo. Después de canalizar la sangre a través del cuarto punto, notó que ocurría un fenómeno extraño dentro de su cuerpo. Los 4 puntos de canal se conectaron entre sí, formando un pequeño círculo. Según lo que había escuchado, cruzar al siguiente rango tenía que ver con el círculo formado. Bueno, de todos modos, ahora soy un Zulu de sangre mixta, lo que significa que he cumplido con el requisito de participar en los exámenes de ingreso de MBO. Pensando en este punto, Gustav tenía una oleada de emoción formándose dentro de él. Solo tengo que mantenerme discreto por ahora, pero una vez que comience el examen de ingreso. Me volveré loco, murmuró Gustav con una mirada emocionada. Déjame probar mi nueva fuerza, sonrió Gustav cuando se volvió para mirar el tablero de forma cuadrada que colgaba en el aire. Gustav adoptó la pose que usó antes. Arcar su brazo de vuelta al límite, reunir su fuerza en ese brazo, especialmente su puño, y empujarlo con toda su fuerza. ¡Pou! El sonido de la colisión volvió a sonar, esta vez como un golpe de gracia cuando el puño de Gustav chocó con el tablero. Trin. 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 Al igual que los números anteriores comenzaron a aparecer en la superficie del tablero. 1000. 3000. 6000. 9000. 12000. Los ojos de Gustav se abrieron al mirar las figuras con una mirada de sorpresa. Eso es hasta un aumento del 100% en fuerza, habló con una expresión incrédula. Gustav no había esperado que su fuerza aumentara tanto después de convertirse en un Zulu clasificado. Su puño pesaba alrededor de 6000 libras antes, pero ahora había aumentado a 12000 libras. Calculó que si fuera tan poderoso como este cuando iba en contra de Paula otra vez, la situación habría ido en un formato diferente. En el proceso de su contemplación, apareció una notificación en su línea de visión. Está completado el objetivo alcanzar el rango Zulu. Tenía la sensación de que iba a haber algo como esto, miró Gustav la notificación con una sonrisa. Recompensa de Ghost, transformación genética Bloodline, se ha actualizado. Otra actualización, ya debería haber subido a D. Gustav pidió que se abriera la interfaz del sistema después de llegar a esta conclusión. Atributos anfitriones. Habilidades y habilidades. Líneas de sangre. Preguntas. Tienda. El muro rojo apareció en su línea de visión y no perdió el tiempo en gritar Bloodlines. Líneas de sangre. Línea de sangre de transformación genética. Grado E+. Habilidades vinculadas a la línea de sangre. Morp. Movimiento conjunto. Manipulación de tamaño. Más. Línea de sangre de transformación de la bestia. Grado E. Habilidades vinculadas a la línea de sangre. Transformación parcial mutada del toro. Más. Manipulación atómica Bloodline. Grado E. Habilidades vinculadas a la línea de sangre. Desintegración de estructuras atómicas. La línea de sangre de transformación de bestias fue la de Paul, mientras que la manipulación atómica Bloodline fue la de Ben. Después de extraerlos con éxito, se redujeron a grado E. Al principio, Gustav estaba un poco decepcionado, pero luego recordó que podía mejorar las líneas de sangre con este poder, así que lo supo con el tiempo. Los Bloodlines alcanzarían su máximo potencial volviéndose más poderosos que su estado original. Gustav miró al panel con una mirada de contemplación. Entonces hay un grado E+. Había esperado que su línea de sangre aumentara de grado D ya que anteriormente era E. Mi línea de sangre parece haber desbloqueado una nueva habilidad. Gustav notó la manipulación del tamaño, que no estaba entre las habilidades vinculadas a su línea de sangre antes. El mes pasado, después de recoger las líneas de sangre de Paul y Ben, Gustav recibió la notificación para completar una búsqueda oculta. El anfitrión ha completado la búsqueda oculta. Detalles de la búsqueda oculta: adquiere una línea de sangre dentro del plazo de 2 meses después de recibir este poder. Recompensas de preguntas. Nueva habilidad desbloqueada Sprint. 10,000 exp. Más 2 puntos de atributos agregados a todas las estadísticas. Habilidades y habilidades niveladas. Castigo por falla. Muerte.
Al principio, Gustav pensó que completaría una búsqueda oculta relacionada con el desafío de Paul, pero no podría haberse equivocado más cuando vio esto. Cuando vio las recompensas, estaba realmente feliz por eso, pero cuando vio el castigo por el fracaso, un escalofrío le recorrió la columna. Si esto fuera antes de confirmar el poder del sistema, habría dicho que era solo un farol, pero ahora que sabía que no había mentiras relacionadas con el sistema, estaba realmente asustado por el concepto de fallar en una búsqueda oculta sin saber y terminar muriendo. Si hubiera llegado un poco tarde robando una línea de sangre, no estaría vivo en este momento, ya habían pasado 2 meses desde que obtuvo el sistema. Si hubiera elegido ser un debilucho y no defenderse, no habría llegado a la situación de adquirir esas líneas de sangre, y ya estaría muerto. Parece que este poder no quiere un anfitrión débil, Gustav pensó con una cara seria, si ese es el caso entonces. Me volveré lo suficientemente atrevido como para hacer todo lo necesario para conservarlo y demostrar que realmente lo merezco. Gustav había jurado dejar a un lado su antiguo yo. Había jurado no dudar en hacer las cosas como realmente quería. Había jurado no retroceder y huir de personas como solía hacerlo antes. 2 semanas después del incidente, Gustav completó la búsqueda mensual que mejoró su línea de sangre de FE, esperaba que se actualizara de D ahora, pero entendió que había un E más antes de actualizar a D. Al menos estaba contento de haber obtenido una nueva habilidad. Manipulación del tamaño, sostuvo Gustav la barbilla mientras estaba parado en el medio de la habitación. El nombre lo dice todo, pero para usarlo, me imagino a qué tamaño quiero crecer o algo así, se preguntó Gustav y decidió probarlo. Se miró la mano y pensó que se estaba haciendo más grande. Después de esperar unos segundos no pasó nada. ¿No funciona así? Gustav sostuvo su barbilla en la contemplación. Para confirmar, trató de imaginar que su pierna se agrandara esta vez y el resultado fue el mismo. Parece que no funciona para partes relativas del cuerpo, así que déjame probar esto. Gustav cerró los ojos y sintió todo su cuerpo de inmediato. Aumento, inmediatamente Gustav gritó esta palabra en su mente, su cuerpo se hinchó repentinamente. Crachim. Crachum. Los sonidos de estallido óseo repercutieron en la habitación a medida que el cuerpo de Gustav creció a una altura de más de 3 metros. Intimidar. 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 Sus músculos se expandieron locamente haciéndolo parecer extremadamente macho ya que seguía aumentando de tamaño. Podía ver el piso alejarse cada vez más de su vista. ¡Bam! Su cabeza terminó colisionando con el techo. ¡Ay!, exclamó Gustav mientras rápidamente imaginaba que su cuerpo se hacía más pequeño, por lo que dejaría de crecer en tamaño. El cuerpo de Gustav dejó de crecer antes de que comenzara a reducirse. Después de unos segundos más, Gustav había vuelto a su forma original. Eso fue realmente algo. Si no me hubiera detenido, probablemente habría seguido creciendo en tamaño. Gustav tropezó un poco mientras hablaba. Lo que está mal, levantó la mano y notó que estaba borrosa en su visión. Advertencia. Baja energía. Advertencia. Baja energía. Advertencia. Baja energía. Gustav escuchó el zumbido en su cabeza y pudo ver la notificación borrosa en su línea de visión. Aunque estaba borroso, entendió el mensaje que estaba tratando de transmitir. Use almost todo mi energía cause esa transformación. Gustav apenas aguantaba mientras lo analizaba. Ost entrará en modo de suspensión si no se consume energía. Ost entrará en modo de suspensión si no se consume energía. La visión de Gustav se estaba volviendo roja cuando las campanas de advertencia seguían sonando en su cabeza. Cuando encuentro Energy, Gustav arrastró su tembloroso cuerpo hacia adelante lentamente mientras murmuraba. El dispositivo de almacenamiento, Gustav se dio cuenta y sacó un pequeño botón dentro del bolsillo del pecho. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 28, visitando a Gami Dojo no perdió tiempo antes de tocar la superficie. Troin. Se mostró una proyección de 4 cosas. El primero fue una tabla de forma rectangular. El segundo fue un fajo de efectivo dispuesto en una fila ordenada. El tercero era un pequeño maletín, mientras que el cuarto era un equipo tipo horno. Gustav aprovechó la imagen del equipo tipo horno y apareció justo enfrente de él. Tenía 2 metros de altura.
Podía sentir que su conciencia se desvanecía, pero aún luchaba por abrir el gran equipo tipo horno. Al abrirlo, el espacio dentro de él tenía alimentos de diferentes tipos. Aperitivos, carnes jugosas, etc. Gustav rápidamente agarró un gran trozo de carne de aspecto jugoso. Abrió la boca y la metió dentro. Masticar. 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 Se escucharon sonidos de masticación cuando Gustav rasgó la carne en pedazos en segundos dentro de su boca. Más 1 punto de energía se ha recuperado. Gustav no se detuvo después de ver esa notificación. Había toneladas de comida dentro del horno como equipo. Gustav lo sacó uno tras otro y comenzó una gran fiesta. Más 1 punto de energía se ha recuperado. Más 1 punto de energía se ha recuperado. Más 1 punto de energía se ha recuperado. La forma en que las mejillas de Gustav se hincharon debido a la cantidad de comida rellena hizo que pareciera que se abriría. Sin embargo, siguió metiendo una comida tras otra en su boca. Crunch. 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 Una mezcla de pasteles, papas fritas, carne, pescado, casi todo se puede ver aquí. Gustav había estado guardando mucha comida que nunca tuvo la oportunidad de probar durante casi 10 años. Le gustaba mucho comer y tenía estos alimentos bajos para facilitar el acceso, que sabían que hoy eran útiles. En unos segundos más, Gustav había terminado cuidadosamente el alijo de comida que guardaba dentro del gran equipo tipo horno. Sroof. Las puertas detrás se deslizaron y se podía ver a una mujer luciendo largas canas entrando a la habitación a través de ella. Estaba vestida con un abrigo largo amarillo, una blusa azul y una minifalda con calcetines negros. Tenía una mirada de indiferencia escrita en toda su cara mientras entraba con gracia y ligereza. Gustav se levantó del suelo al notar su presencia. «Señorita Aimee», murmuró mientras tragaba la comida en su boca. «Oye, nos vamos». La señorita Aimee estaba hablando cuando notó algo. «¿Por qué estás desnudo?», ella cuestionó mientras miraba a Gustav. «¿Eh? ¿Desnudo?», Gustav preguntó con una mirada confusa antes de girar la cabeza para mirar hacia abajo. Sus ojos se ensancharon y rápidamente cubrió a su hermano pequeño que estaba expuesto. Cuando usó la manipulación del tamaño antes, su uniforme fue destrozado. No se dio cuenta en ese momento de que estaba desnudo debido a la baja energía. «Señorita Aimee, ¿por qué no llamó?». La cara de Gustav estaba actualmente roja como la remolacha mientras estaba parado detrás del gran horno colocado en el medio de la habitación. «¿Por qué lo haría? Después de todo, pagué por esta habitación», dijo la señorita Aimee. «Gustav. ¿Por qué este lugar está en un lío?», la señorita Aimee cuestionó mientras caminaba más lejos. Notó el gran equipo tipo horno en la habitación y también el techo ligeramente agrietado. «Señorita Aimee, ¿se iría para que yo sepa, ponerse algo de ropa?», Gustav preguntó con una mirada de vergüenza. «¿Por qué? Solo adelante y ponte algo si quieres, no te detendré», respondió la señorita Aimee con una mirada indiferente y se sentó en el banco colocado al lado de la pared. «Gustav. ¿Te has olvidado tan pronto cuando irrumpiste en mi oficina? ¿No viste también mi desnudez?», agregó la señorita Aimee. «Señorita Aimee, ¿ha olvidado que casi me mata?», se señaló Gustav mientras hablaba. «¿Y no vi todo?». Quería agregar esto, pero decidió quedarse callado. «Cierto, si tienes la fuerza, deberías venir y tratar de matarme también», la señorita Aimee cruzó los brazos mientras miraba a Gustav mientras le proponía. Gustav casi vomitó sangre. «¿Ella es una matona?». La señorita Aimee tenía una mirada recta en su rostro, ni siquiera parecía molesta en lo más mínimo. «Bien. Solo cerraré los ojos durante unos segundos, usaré ese tiempo para cubrir su desastre», declaró la señorita Aimee y procedió a cerrar los ojos. «¿Desastre? ¿Qué quiere decir con desastre?». La cara de Gustav todavía estaba roja, ya que rápidamente recogió un paño del dispositivo de almacenamiento. En un abrir y cerrar de ojos, ya había usado la tela. Ahora se estaba poniendo un pantalón de jeans azul cielo de aspecto limpio y una chaqueta con capucha roja. «Uf», suspiró aliviado después de cubrirse y levantó la cabeza para mirar a la señorita Aimee. Los ojos de la señorita Aimee estaban bien abiertos. Señorita Aimee, ¿desde cuándo han estado abiertos esos ojos?». Gustav retrocedió en estado de shock cuando su rostro volvió a ponerse rojo. «¿Quién sabe?».
Ya vi tu pulgar de aspecto lamentable para que no importe, respondió la señorita Aimee con un aspecto casual. La forma en que lo dijo con tanta distanciamiento hizo que Gustav quisiera hundirse en el suelo. Vámonos. La señorita Aimee dijo y procedió a ponerse de pie. ¿Ir a dónde? Gustav cuestionó con una mirada atónita. El dojo, respondió la señorita Aimee sin darse la vuelta. Pero las actividades escolares aún no han terminado, respondió Gustav con una mirada confundida. ¿Has olvidado lo que es hoy? Dijo la señorita Aimee. Gustav se mantuvo en su lugar durante unos segundos antes de que su rostro brillara con comprensión. Oh, recuerdo que hoy se supone que son padres y maestros el día de la reunión. Gustav recordó que los días en que se realizaba esta reunión, las actividades escolares terminarían antes. Ya había estado aquí durante una hora, así que no sabía que las actividades escolares habían terminado por el día. Los estudiantes se dirigían actualmente a sus hogares. La reunión de padres y maestros nunca involucró a los estudiantes, por lo que eran libres de irse si quisieran, aunque algunos generalmente esperaban a sus padres. La señorita Aimee miró a Gustav tratando de notar su expresión cuando mencionó la reunión de padres y maestros. Muy bien, señorita Aimee, dijo Gustav mientras caminaba hacia adelante. Gustav no necesitaba preguntarle a la señorita Aimee por qué no asistía a la reunión cuando era maestra porque sabía que no le gustaban esas reuniones. Según ella, ver a todos esos padres actuar como ricos y poderosos le dio la necesidad de escupirles en la cara. Él no parece tan preocupado como solía hacerlo, ¿o lo está ocultando? La señorita Aimee observó cómo Gustav caminaba hacia ella con una mirada de contemplación. Gustav no parecía molesto porque sus padres no asistían a la reunión para representarlo, lo que sorprendió a la señorita Aimee porque Gustav siempre brillaba una especie de reacción triste cada vez que se mencionaba algo relacionado con sus padres. Salieron de la pequeña sala de entrenamiento y llegaron al corredor que conducía fuera del pasillo. Se podía ver a los estudiantes saliendo también. Te estaré dad mis Aimee en Gustav moving togeter. Some of them still had looks of bewilderment event to it had been happening for the past month. Most of them still wondered why Miss Aimee would bother associating herself with the so-called trash of the school. Even when a lot of talented students tried to impress Miss Aimee, she was never interested in any student. She had no favorite students or any of those things that other teachers did, which was why they were surprised when she suddenly started showing interest in Gustav. No one spoke a single word about this since Miss Aimee was present at the moment. They didn't want to get on her bad side. Gustav and Miss Aimee arrived outside the hall and proceeded to climb on her overbike that was parked outside. Gustav held on to Miss Aimee's waist from behind as she started the engine. Swoof. There was no noise sound instead it sounded smooth. The overbike lit up from behind and streaked into the distance carrying them both. The winds blew Gustav's side to the back as he held on to Miss Aimee who was currently speeding with the overbike. Sweetie. 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 They passed by the sides of several vehicles moving on the road as they sped off. They were supposed to be wearing helmets but Miss Aimee hated helmets. According to her, it spoiled the thrill. As Gustav found out more and more about her, he was starting to realize that Miss Aimee was a weirdo bad who was to judge. His whole life had been nothing short of cringe. In a few minutes, they arrived in front of a large 700-story building at the southwest of the city. This building was the tallest in this particular part of the city. It looked like a business building because a lot of people could be seen going in and out of the building. 4 big muscular men stood at the entrance. Miss Aimee parked by the side. She and Gustav walked towards the entrance. The men bowed towards Miss Aimee when they spotted her walking up the stairs with Gustav. Gustav was familiar with this environment because he had been coming here with Miss Aimee for the past month. Gami Dojo occupied the top 3 floors of this building. Miss Aimee had been bringing him here for training. Welcome young miss, the men spoke at the same time. Miss Aimee nodded softly and handed a cube like metal towards one of the bulky men. El hombre lo recibió y caminó hacia la moto de la señorita Aimee mientras Gustav y la señorita Aimee entraban al edificio. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.
Capítulo 29, el próximo duelo. El interior del edificio estaba bien diseñado. Había mostradores en los lados norte y este de la planta baja. Se podían ver mujeres recepcionistas en los mostradores. El techo fue diseñado con azulejos azules y de color margarita que se mezclaron bien. Pequeños resplandor circular blanco se alinearon en filas a través del techo. Se colocó una proyección holográfica de una mujer con un traje de negocios verde en el medio. La mujer se enfrentó a las sonrisas cuando dio la bienvenida a la llegada de personas al edificio. Miss Aimee y Gustav se dirigieron hacia el corredor en la esquina noreste del primer piso. Lo atravesaron antes de llegar a los ascensores. Las puertas transparentes se abrieron y ambas entraron junto con otras 3 personas. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrar, un hombre vestido con una chaqueta a rayas roja y negra usó sus manos para evitar que se cerrara. El hombre miró a la señorita Aimee con una sonrisa mientras entraba al ascensor. Se lucía el pelo negro hasta los hombros y se ponía un par de gafas de sol amarillas. Tenía una constitución ligeramente grande y una mirada dura, pero la forma en que le sonrió a la señorita Aimee era espeluznante. Ah, Aimee, qué placer ver que no retrocediste para desafiar. Tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras empujaba a la gente parada al frente con su cuerpo. Todos lo miraron pero no tuvieron las agallas para decir nada. Caminó hacia la señorita Aimee, que ni siquiera se molestó en darle otra mirada después de ver quién era. Empujar. Usó su cuerpo para empujar a Gustav hacia un lado para poder pararse entre ellos. Gustav estaba ahora parado cerca de las paredes de vidrio transparente en el lado izquierdo. Después de ponerse a su lado con fuerza, el hombre se volvió hacia un lado para mirar a Gustav con una mirada amenazante. Brat, prepárate para perder hoy. Le dijo a Gustav antes de volver a enfrentarse a la señorita Aimee a la izquierda. Cuando pierde, recuerda nuestro trato, sonrió mientras acercaba la cara a la mejilla de la señorita Aimee. La señorita Aimee, que no habló una palabra desde su entrada, finalmente murmuró algo cuando su nariz se retorció. ¿Tal mal aliento? La cara del hombre se retorció al escuchar eso, pero antes de que pudiera replicar, la señorita Aimee caminó hacia el frente. Vamos, Gustav, vamos a usar el otro, dijo y tocó un botón que hizo que se abriera el elevador. Gustav asintió y caminó hacia las puertas de cristal. No puede ganar. El hombre de gafas de sol gritó cuando salían del ascensor. Este mal aliento será lo que tus labios sabrán pronto, dijo el hombre con gafas de sol con un aspecto seguro. Ya veremos sobre eso. La señorita Aimee ni siquiera se molestó en darse la vuelta mientras hablaba. Ella y Gustav salieron del ascensor para entrar al otro al lado. El hombre del otro ascensor apretó los dientes con molestia. Es mocoso. Me aseguraré de que lo traten para que ya no lo vea a tu alrededor. Escupió cuando el ascensor se encendió. Una luz azul circular descendió desde arriba y los rodeó. En un abrir y cerrar de ojos, todos desaparecieron. Los ascensores dentro de estos edificios no eran ordinarios. Eran ascensores de teletransportación que los llevarían a su piso deseado. Todo lo que tenía que ver con los viajes espaciales era muy costoso, que incluso muchas personas raras no podían pagarlo. Esto demostró cuán alta clase era el edificio a pesar de que el elevador de teletransportación no era comparable a los círculos de teletransportación. Gustav y la señorita Aimee entraron en el siguiente. No hablaron sobre lo que sucedió hace un minuto porque no era nada nuevo para ellos. Gustav recordó el último mes cuando llegó a la oficina de la señorita Aimee tal como ella lo exigió. Tú eres la razón de la condición de un joven, ¿verdad? También, mataste a Paul, ¿no? Los ojos de Gustav se abrieron de miedo después de escuchar sus preguntas a su llegada. Sus palmas comenzaron a sudar mientras le revolvía el cerebro para excusas. No te preocupes, no hay motivo de alarma. Ya lo sabía, declaró con su aspecto indiferente habitual. Además merecían el castigo que recibieron. Te defendiste, lo cual es un derecho que todos deberían poseer, pero este mundo está lleno de discriminación. Sin poder, siempre estarás en el fondo de la cadena alimentaria. Opresión, depresión. La señorita Aimee dijo con una mirada decepcionada. Señorita Aimee, incluso con eso, todavía cometí un crimen, ¿por qué me ayudaría? Gustav cuestionó con una mirada desconcertada. Porque, finalmente te pusiste de pie. Luchaste. Si los hubieras dejado para seguir haciéndote lo que quisieran, nunca habría extendido mi mano para ayudarte.
Odio a las personas de mente débil. Ser físicamente débil es comprensible, pero ser mentalmente débil significa que nunca puedes ser verdaderamente poderoso. Las palabras de la señorita Aimee seguían sonando en su oído, mente y corazón. Diste el primer paso para ser poderoso. No sé qué suerte has recibido recientemente que podría haberte ayudado a lograr lo que hiciste, pero está bien que lo mantengas en secreto, después de todo, todos tienen un secreto o dos. Gustav finalmente se calmó después de escuchar la explicación y el punto de vista de la señorita Aimee. Te entrenaré, me aseguraré de que aprendas a usar tus habilidades adecuadamente, concluyó la señorita Aimee con eso. Señorita Aimee, lo entiendo ahora y estoy lleno de gratitud, pero también entiendo que nada es gratis. ¿Qué querría a cambio? Gustav cuestionó con un aspecto ligeramente tenso. Había leído suficientes libros para comprender el concepto del mundo. Oh, parece que estás realmente empeñado en pagarme. Lo que quiero a cambio, jeje, sonrió la señorita Aimee mientras hablaba. El aumento de la frecuencia cardíaca de Gustav al ver su sonrisa, Miss Aimee nunca ha sonreído antes. Espero que no planee convertirme en su esclava. Cuando sea el momento adecuado, preguntaré. Por ahora, no me viene a la mente nada, respondió la señorita Aimee cuando su expresión facial volvió a la normalidad. ¿Eh? Gustav se sorprendió de esta respuesta, pero decidió mantener una mente abierta. Incluso si ella quiere que me convierta en su esclavo o que haga una solicitud irrazonable más tarde, me volveré lo suficientemente poderoso como para evitar que eso suceda. Gustav estaba agradecido por su ayuda, pero tampoco quería ser manipulado. Desde ese día, la señorita Aimee había estado entrenando a Gustav. Su uso de la fuerza, la velocidad y las habilidades de lucha habían mejorado durante el último mes. Por supuesto, no le hizo saber que tenía otras líneas de sangre dentro de él, solo reveló que su transformación genética Bloodline podría aumentar de grado, lo que sorprendió mucho a la señorita Aimee. Ella le dijo que nunca se lo revelara a nadie, si no, se convertiría en una rata de laboratorio. Gustav pensó que no debería haberlo mencionado después de ver su reacción, pero la señorita Aimee había hecho lo suficiente para que él le diera el beneficio de la duda. Cuando la señorita Aimee lo llevó por primera vez a Gami Dojo, se encontraron con el hombre que acaban de conocer en el ascensor hace un tiempo. John Brown. Era un conocido y poderoso entrenador de sangre mixta por aquí. También fue uno de los pretendientes de la señorita Aimee. Según la señorita Aimee, la había estado molestando como una mosca para salir con él por algún tiempo. Ella siempre lo rechazó. Cuando vio a la señorita Aimee trayendo a Gustav, se acercó a ellos nuevamente y descubrió que Gustav era el estudiante de la señorita Aimee. Cuando le preguntó a Gustav sobre su grado de línea de sangre, se sorprendió de que Gustav fuera un sangre mixta de grado F. Nunca esperó que la señorita Aimee entrenara personalmente una sangre mixta de grado F. Desde entonces había estado tratando de separar a la señorita Aimee de Gustav. Odiaba ver a Gustav moverse con ella y también actuar casualmente con ella. Este hombre también tenía una estudiante que entrenó en el dojo. Emitió un desafío para extrañar a Aimee hace 2 semanas, que ambos estudiantes se pelearían entre sí. Propuso que si su estudiante ganaba, la señorita Aimee se desharía de Gustav y se iría a una cita con ella. La señorita Aimee estuvo de acuerdo después de presentar su propuesta. Cuando Gustav gane, nunca se acerque más de 10 pies a mi alrededor. El tipo de confianza que tenía en Gustav fue realmente sorprendente. Por eso Gustav se aseguró de canalizar su línea de sangre a través del cuarto punto hoy. Tampoco le gustaba John Brown y su estudiante. Como ambos lo trataron con desprecio, no le gustaría nada más que abofetearse ambas caras hoy al ganar el duelo. Gustav y la señorita Aimee llegaron al tercer piso hasta el último piso, que era donde el elevador de teletransportación podía llevarlos. Solo había 2 pisos más por encima de este. Subir a una persona tendría que subir escaleras reales porque no había ascensor para llegar al último piso. Ya. 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 Al salir del elevador, estos fueron los sonidos que entraron en sus tímpanos. Era como si hubieran llegado a un lugar completamente diferente. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 30, Fuerza de medición. Se podía ver un parche de hierbas y flores plantadas en el medio ambiente. El techo fue construido de tal manera que una persona pensaría que estaba fuera del edificio.
El techo se parecía a los cielos azules. Pequeños bungalows como edificios de madera se pueden ver alrededor. Estas casas de bungalows tenían puertas correderas blancas con líneas negras pegadas en ellas, formando filas y columnas. Este lugar era más grande que 10 Estados Unidos, por lo que pudo albergar otras estructuras. Sin embargo, fue sorprendente ver que estructuras como esta podrían construirse en un edificio de negocios. El ambiente emitió un ambiente antiguo a Gustav. Cuando llegó aquí por primera vez, estaba muy conmocionado, pero también lo encontró a su gusto. Aunque parecía antiguo, todavía había algunos tipos tecnológicos de equipos instalados. Había un dispositivo de clasificación Bloodline parado en una esquina. También había un dispositivo de salida de potencia y algunos otros equipos a la intemperie. Los sonidos que escucharon cuando llegaron aquí provenían de las pequeñas estructuras de bungalows construidas con madera. Este lugar era Gami Dojo. Un lugar prestigioso para entrenar sangre mixta en la ciudad. También fue muy caro. Los maestros generalmente alquilan uno de los edificios para enseñar a sus alumnos aquí tiempo extra. Los maestros que hicieron esto también cobraron a los padres de los niños, pero la señorita Aime pagó por todo ella misma. La mayoría de los niños que vinieron aquí también eran mocosos malcriados, por lo que Gustav nunca se había asociado con ellos desde que comenzó a venir aquí. El entorno era propicio para enseñar sangre mixta y permitirles aprender más rápido. Aquí se proporcionaron equipos, materiales y otras cosas diferentes para ayudar también a los estudiantes a capacitarse bien. Los entrenadores maestros de sangre mixta existían dentro de este edificio. La señorita Aime y Gustav se dirigieron hacia las escaleras. Siempre tenían sus sesiones en el último piso, así que ahí era donde se dirigían. Cada vez que una persona veía a la señorita Aime la saludaba diciéndole buenos días señorita. Esto sonó como un saludo casual, pero también darían una reverencia mientras saludaban. Esto hizo que Gustav sospechara más de los antecedentes de la señorita Aime que ella nunca le reveló. Pensó que ella debía haber venido aquí por mucho tiempo. Después de subir las escaleras durante unos minutos, llegaron al último piso. A diferencia del segundo y tercer piso, este piso no estaba lleno de gente ni repleto de muchos de esos edificios de bungalows. Eran solo unos 10 y la atmósfera emitía un sentimiento relajante. Los 3 pisos fueron construidos con algunos cristales de energía. Los cristales de energía ayudaron a la sangre mixta en la meditación, especialmente para canalizar su línea de sangre más rápido. Cuanto mayor sea el piso, mejor será el servicio. La señorita Aime y Gustav fueron hacia el dojo en el lado este. El diseño era bastante lujoso y se podían ver hermosas flores a su alrededor. Deslizaron las puertas hacia un lado y entraron. El interior era como se vería un dojo. Pero se mezcló con equipos modernos y antiguos. Tenía un estante de armas al lado donde se podían ver katanas, sables y alguna combinación de una espada y un arma. Los pisos parecían de madera, pero la verdad es que son más duros que el titanio pero aún suaves para los pies. La señorita Aime entró en el vestuario. Gustav caminó hacia el frente donde se podían ver algunas pesas. Había placas elevadoras de peso de acero de color azul colocadas a ambos lados de las barras, también algunas otras placas elevadoras de peso de acero apiladas una sobre la otra a un lado. Tenían diferentes tamaños, pero Gustav se acercó a uno que llevaba unas 6 placas de pesas en ambos lados. Sostuvo Gustav la barbilla mientras pensaba en algo. No he completado la tarea de hoy, murmuró Gustav y procedió a ponerse en cuclillas. Colocó su mano derecha sobre la varilla metálica que sostenía las placas de pesas y la levantó. Gustav lo levantó con facilidad, llevándolo por encima de su cabeza. La última vez que vino aquí no pudo levantar este peso porque pesaba más de 1000 kilogramos. Abrió la interfaz del sistema mientras hacía esto para verificar su progreso. Preguntas. Diariamente. Tarea de hoy. 1/3. Viaje 120 kilómetros. Estado 116, 120 kilómetros. Subir a una altura de 806 metros. Estado 806, 806 m. Llevar un total de 2450 kilogramos. Estado 1200, 2450 kilogramos. Gustav deliberadamente no levantó nada hoy solo para poder averiguar cuánto pesaba esto para poder usarlo para calcular su fuerza actual. 1200 kilogramos.
No me siento adolorido, pero también puedo decir que si agrego más platos a esto, solo sería difícil levantarlo después de un tiempo. Gustav lo bajó. Déjame ver qué tan fluido puedo ser con esto. En lugar de levantarlo normalmente, Gustav lo sostuvo como un bate de béisbol. La única diferencia era que todavía lo sostenía con una mano. Swing. 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 Balanceó el peso varias veces casualmente. Después de hacerlo más de 10 veces, se detuvo. Probablemente pueda ir 50 veces más antes de que se acabe la resistencia. La razón de Gustav para hacer esto fue medir adecuadamente su nivel actual de fuerza. Tarea diaria completada. 2/3. Llevar un total de 2.450 kilogramos. Mientras dejaba caer el peso al suelo, la señorita Aimee salió del vestuario. Estaba vestida con un color mantequilla y yucata roja. Color de mantequilla para la parte superior y rojo para la parte inferior que alcanza sus pies. Su expresión distante agregó un cierto tipo de encanto a su aspecto actual, también su escote fue parcialmente expuesto, lo que demuestra que la señorita Aimee no era pequeña de ninguna manera. Ella miró a Gustav bajando el peso. Oh, ¿puedes levantar eso ahora? ¿Ya canalizaste tu línea de sangre a través del cuarto punto? La señorita Aimee lo descubrió de inmediato. Gustav asintió con la cabeza en afirmación. Ese es un gran salto de fuerza, dijo la señorita Aimee con una mirada contemplativa. Dudo que haya una sangre mixta clasificada en Zulu que pueda levantar fácilmente eso sin tener una especie de línea de sangre relacionada con la fuerza, agregó la señorita Aimee. Lo tomaré como un cumplido, señorita Aimee, sonrió Gustav mientras respondía. Sin embargo, la fuerza no lo es todo, siempre recuerde que una sangre mixta bien calificada puede tratar fácilmente con una sangre mixta que no sabe cómo usar su fuerza adecuadamente, dijo la señorita Aimee antes de darse la vuelta. No temas al hombre que ha practicado 1000 técnicas solo una vez, teme al hombre que ha practicado una técnica 1000 veces. El método de la señorita Aimee para complementarme es realmente extraño, suspiró Gustav después de escuchar el discurso de la señorita Aimee a pesar de que sabía que era correcto. Te he estado entrenando en tus áreas de debilidad, ataques y movimientos altamente predecibles, dejando demasiadas aperturas después de completar un ataque. Si quieres mi cumplido, déjame ver los frutos de tu entrenamiento hoy. Ve a vestirte, dijo la señorita Aimee mientras caminaba hacia la puerta. Gustav asintió y caminó hacia el vestuario. En unos 2 minutos salió con la misma ropa que la señorita Aimee. Los dos caminaron hacia el lado oeste del piso, donde se podía ver una gran etapa que era la mitad del tamaño de un campo de baloncesto. Algunas personas se pararon alrededor del área del escenario, en su mayoría jóvenes que parecían estar a la edad de Gustav. 2 hombres de color beige con yucatas verdes también estaban a la derecha. Un hombre y una mujer joven estaban parados en el escenario. Él y la hembra estaban vestidos con una yucata rayada amarilla y roja. La hembra lucía el pelo verde hasta la espalda. Era una belleza de 5'3", pero su mirada estaba llena de orgullo. El hombre comenzó a sonreír una vez que vio acercarse a la señorita Aimee. Este era el mismo hombre que conocieron en el primer ascensor, John Brown. La mujer era su alumna, Aurora Briggs. ¿Es él? Se ve bastante débil para mí. Escuché que es de grado F, así que este duelo estará terminado en poco tiempo. Las voces de otros estudiantes en los alrededores se deslizaron hacia los oídos de Gustav mientras caminaba hacia el escenario con la señorita Aimee. Su aspecto era indiferente, casi como si no los escuchara hablar. Llegaron antes del escenario y se acercaron. Oh, qué bueno que no corriste, pero aún puedes aceptar esa propuesta de fecha antes de que Aurora lo ponga en el hospital, sonrió John Brown tímidamente mientras hablaba. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.